Que nos dirigieron en esta mañana. Gracias, muchachos. Tenemos a dos de nuestros músicos, los dos músicos principales están de vacaciones al mismo tiempo, así que ellos hicieron un trabajo espectacular. Te voy a pedir que hagas algo por mí. Abre tu Biblia si eres tan amable y ve allí al libro de Hechos, capítulo 26, el libro de los Hechos, capítulo 26. Vamos a comenzar a leer algunos versos de este capítulo, pero vamos a estar estudiando prácticamente todo el capítulo. Así que, por favor, si eres tan amable, abre tu Biblia y déjala abierta, o prende tu Biblia y déjala prendida, porque ahora hay que hablar de los dos lados, ¿verdad? Hechos capítulo 26, versículos del 1 en adelante, dice así la palabra del Señor. ¿Lo tenemos, mis hermanos? Amén. Entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa y dijo: me tengo por dichoso, rey Agripa, de que pueda defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con... Y mi oración es que hoy nosotros también podamos oír el Evangelio con paciencia. Dios eterno, habla nuestras vidas, habla nuestros corazones. Espíritu Santo de Dios, haz lo que solamente tú puedes hacer, moverte en medio del corazón, el alma de una persona y reavivarlo, Señor, revivirlo a tu gracia y a tu misericordia. Por supuesto, Señor, yo no soy suficiente, pero tu palabra lo es. Y por eso me amparo en ella y te ruego, Señor, que la uses para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús lo pedimos y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gracias. Puedes tomar asiento. Un hombre se para a dar testimonio en una iglesia. El pastor le había pedido que por favor, si era tan amable, que viniera al púlpito y presentara su testimonio. El hombre accedió y viene delante del púlpito, delante de la iglesia, y le dice a los hermanos que él tenía algo que decir. Y comienza a hablar de su pobreza en su juventud y comienza a dar su historia. Y cómo él tuvo que levantarse en medio de mucha opresión y muchos problemas. Cómo él tuvo que reaccionar ante los golpes de la vida. Habló por 45 minutos. Habló por 45 minutos de todos los logros que había alcanzado y de lo orgulloso que él se sentía por haber superado toda adversidad. Al final del testimonio, casi a los últimos minutos del testimonio, decidió darle la gracia a Dios por todo lo que él había alcanzado. El testimonio de una persona así, lamentablemente, es lo que escuchamos una y otra vez. Lo escuchamos tantas veces de personas que cuentan su historia de cómo ellos se han levantado, de cómo ellos han pasado o atravesado por adversidad y cómo ellos de alguna forma o manera han vencido. Pero la verdad del caso que esto no es un testimonio de lo que Cristo ha hecho. Lamentablemente nosotros tenemos como iglesia, como creyentes, como hijos de Dios, como aquellos que hemos alcanzado misericordia por Dios, tenemos que aprender a dar testimonio, porque esta es la historia, este hombre dio la historia de su vida. Y los creyentes, nosotros, no estamos llamados a dar la historia de nuestra vida, sino a contar lo que Dios hizo en nosotros. La historia de Cristo impactando nuestro corazón, nuestra vida, para siempre. Yo quiero que nosotros entendamos que el testimonio de un creyente es necesario. De hecho, Dios nos pide, nos llama a nosotros a dar testimonio de Cristo Jesús. Pero tenemos que aprender a dar testimonio. Tenemos que aprender a hablar de lo que Cristo ha hecho. Tenemos que darle el lugar a Dios que merece. Y hoy yo quiero hablar del testimonio de Pablo. El testimonio que Pablo dio aún en medio de la adversidad, porque ciertamente Pablo pasa por la adversidad. Él está nuevamente ante un tribunal. Él está hablando para defenderse y defender su vida. Y yo quiero que aprendamos que la presentación de nuestro testimonio, el testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, puede ser una gran herramienta en las manos de Dios. Puede ser una gran herramienta que Dios use para traer individuos al conocimiento de Cristo Jesús. Ve allí conmigo a Hechos. Nuevamente encontramos a Pablo, esta vez ante Agripa. Agripa
esto parece una gripe, ¿verdad? Pero no es gripe, es Agripa. Es Agripa el segundo, era uno de los reyes judíos de la dinastía herodiana. Esta vez este hombre tiene la capacidad de entender las costumbres del pueblo judío porque era judío. Así que Pablo puede tener la oportunidad de salir libre si presenta la defensa basada en sus costumbres, la costumbre de su pueblo, pensando que este Agripa quizás de alguna manera pueda ser convencido para darle la libertad. Pero lo que para mí es interesante, y tú lo vas a ver en las hojas, en las páginas de esta historia, lo que para mí es interesante es que Pablo, pudiendo tomar la oportunidad para presentar una defensa increíble basada en las reglas, en la historia del pueblo judío, decide contar la historia, no de Pablo, la historia de lo que Cristo hizo en su vida. Pablo decide a la hora de defenderse presentar el testimonio de Cristo en sí mismo. Pablo tomó la oportunidad para presentar a Cristo en él, de una forma abierta, de una forma sincera. Y lo que sucede después, a través de esta historia, ruego yo a Dios que nos sirva a nosotros para que nosotros aprendamos a contar nuestro testimonio, para que nosotros aprendamos a decirles a otros lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Hoy vamos a hablar del testimonio y el evangelio. Ve allí, Hechos capítulo 26. En la verdad de Dios, en primer lugar, vamos a ver que Pablo da su testimonio. Pablo entrega su testimonio. Y en estas palabras, en estos versos, mi oración es que tú puedas aprender a dar un testimonio de lo que Cristo ha hecho en ti. Que tú aprendas a dar el testimonio. Y vamos a ver varios elementos en el testimonio. En el primer lugar, yo veo que Pablo da un testimonio verdadero. Cuando yo digo Pablo da un testimonio verdadero, es que te voy a contar lo que pasa. Yo tenía un amigo en Puerto Rico que él se inventaba unas historias increíbles. Este hombre tenía una facilidad para crear unas historias y todo el mundo se las creía. Y él hablaba con tantos detalles de lo que había sucedido que uno se envolvía en la historia y se dejaba llevar. Al final, muchas veces pasaba que él decía, te engañé, eso no pasó de verdad. Lamentablemente, escucha esto, lamentablemente muchos de nuestros testimonios, nosotros nos acostumbramos a añadirle cosas que no son verdad. De hecho, comenzamos a contar cosas de nuestra vida que ni han sucedido, y si han sucedido no es como nosotros decimos que son. Yo quiero que tú entiendas lo que pasa en la vida de Pablo. Ve allí al versículo 4. Pablo está hablando. Pablo está dando la historia de su vida. Pablo ha de contar que él cuenta, y parece una redundancia, pero él cuenta con testigos que lo conocían desde el principio de su vida. No es una historia inventada, sino que la gente puede atestiguar, puede testificar de lo que le ocurrió a Pablo. Mira el versículo 4. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, las cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví como fariseo. Pablo está diciendo, déjame empezar diciéndote que yo tengo testigos de lo que te voy a decir. Hay personas que me conocen a mí antes de que yo conociera al Señor. Hay gente que sabe quién yo era. Hay gente que sabe cómo yo actuaba. Hay gente que sabe que yo era un fariseo, que yo me adhería a las más rigurosas reglas de nuestra religión. La gente sabe qué tipo de persona yo era. Pero también la gente sabe qué tipo de persona yo soy ahora. Ellos han visto lo que Dios ha hecho en mi vida. Mi pregunta es, hermanos, ¿hay personas que pueden testificar de cómo tú eras? Yo estoy seguro que sí. ¿Hay alguien que va a decir que tú eras un sinvergüenza? No digan amén, por favor. Hay gente que va a decir que tú, escúchame, no eras la mejor persona. Yo sé que en mi vida hay gente que puede decir que yo no era una persona buena, que yo no era el mejor de los hijos o de los nietos, que yo era un vivo, un listo, que yo era un tramposo. La gente puede decir muchas cosas de mí. Yo espero que nadie se levante a decirlo, pero sé que hay gente que lo puede decir. Pero también yo sé, y yo estoy seguro de esto, y le doy la gloria a Dios, que hay gente que se puede levantar y decir que el Señor me cambió.
Mi pregunta es, hay gente que puede decir que tu testimonio es real, que Dios te transformó. No solamente que te conocen desde la antigüedad, como lo conocían a Pablo, sino que te conocen ahora lo que Dios ha hecho en tu vida, cómo Dios te ha cambiado, cómo Dios te ha levantado, cómo Dios te ha transformado, cómo Dios ha hecho contigo para ser una persona totalmente diferente a la que eras antes. Pablo está dando su testimonio y da un testimonio real, un testimonio verdadero, un testimonio honesto, un testimonio sincero. Tiene testigos que pueden atestiguar de la vida que Pablo llevaba y de lo que Dios ha hecho en su vida. Para que un testimonio sea real, para que un testimonio tenga impacto, para que un testimonio sea efectivo, tienes que decir la verdad, quién tú eras y quién eres ahora. Pero si no hay consistencia en tu historia, alguien algún día se va a levantar y te va a llamar mentiroso. Y vas a poner el evangelio por el piso. Y vas a tirar la gloria de Dios a los lugares más bajos. Pablo da testimonio y atestigua y presenta a sus testigos diciéndole, ¿sabes qué? La gente sabe quién yo era. Pero hay algo más en el testimonio de Pablo. Pablo cuenta que él no era un hombre malo. ¿Sabes? ¿Has escuchado los testimonios? Todos los testimonios que queremos escuchar y que nosotros aplaudimos y que nosotros decimos que son buenos son aquellos que dicen, yo era un drogadicto. Yo vendía drogas. Yo no vendía drogas, por si acaso. Yo era lo peor, yo era un borracho que estaba en una cuneta y de allí Dios me rescató. Y nosotros todos decimos, amén, gloria a Dios, aleluya. Y gloria a Dios que Dios cambia y salva aún a las personas con pecados tan feos como ser un borracho y ser un drogadicto. Porque Dios puede hacer eso, ¿sabías? Dios todavía está en el negocio de cambiar vidas. Pero el testimonio de Pablo, yo quiero que lo entienda, el testimonio de Pablo no es el testimonio de un hombre malo. De hecho, déjame hacerte una pregunta, hermana. Todas las hermanas, alcen la mano. Hay hermanas que me asustan porque no le levantaron la mano. Hermana, si es femenina, mujer, alcen la mano. Ok, déjame hacer una pregunta. Si yo te preguntara en esta mañana, si te hubiese gustado casarte con un hombre así, mira, un hombre justo, un hombre apasionado, yo creo que va a haber problemas en la casa de alguien esta mañana. Un hombre trabajador, un hombre inteligente, un hombre reconocido por los demás, un hombre que ame a Dios. Yo estoy seguro que muchos de ustedes dirían, ay pastor, ya yo lo tengo, está al lado mío. Pero para aquellas que todavía no han encontrado ese hombre, déjame decirte, Pablo era ese tipo de hombre. Pablo era un hombre apasionado, inteligente, un hombre trabajador, un hombre reconocido por los demás y amante de Dios. Por favor, no te confundas con la idea de que Pablo perseguía a la iglesia. Eso es cierto. Pablo perseguía a la iglesia porque pensaba, de acuerdo a su pensamiento, él estaba haciendo lo correcto para levantar el nombre de Dios. Ve conmigo al versículo 9. Ve allí al versículo 9. Yo ciertamente había creído. Es decir, yo pensaba que mi deber era de hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Eso es lo que yo pensaba, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en las cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poder de los principales sacerdotes, y cuando lo mataron yo voté a su favor. Pero usted dice, pero pastor, esa es la historia de un hombre asqueroso, sucio, traicionero, vengativo. No, esta es la historia de un hombre apasionado por Dios, que tenía tanto celo por Dios, que lamentablemente hizo acciones que en su pensamiento eran la correcta. Pero este era un hombre inteligente, apasionado, era un hombre favorecido por el testimonio de los demás, era un hombre bueno. Y eso me lleva a pensar que en muchos de nuestros testimonios, nosotros solamente hablamos de, lo levantamos y nosotros somos muy malos. Y déjame decirte algo, Dios necesita salvar a hombres y mujeres que son buenas. Por favor, entiende lo que voy a decir ahora. Pablo está diciendo, yo hacía o pensaba que hacía lo correcto. Yo pensaba que mis acciones glorificaban a Dios.
Yo pensaba que todo lo que estaba haciendo era defender la causa de mi religión. Y al defender la causa de mi religión, estaba glorificando a Dios. Yo era un hombre bueno. Escúchame, Dios necesita salvar a los hombres buenos. Porque yo sé que aquí en medio de nosotros hay personas que piensan, como pensaba Pablo, yo no necesito de Dios. Yo voy a impresionar a Dios con mis acciones. Yo me voy a ganar el favor de Dios. Yo no robo, yo no bebo, yo no fumo, yo trato a todo el mundo con justicia, yo respeto a todo el mundo y si puedo ayudar a los demás, yo lo hago. ¿Sabes cuántas veces yo he escuchado esa declaración al presentar el evangelio a alguien? Yo no necesito un salvador si yo me lo puedo ganar por mí mismo. Pablo estaba en esa historia. Esa es la historia de Pablo. Un hombre que trató devotamente, apasionadamente de ganarse el favor de Dios, de hacer cosas que pudiesen ganarse el voto de Dios a su favor. Pero se encontró Pablo en este gran dilema. Que nada, escúchame por favor, que nada, absolutamente nada de lo que él hizo le ganó ni un paso al frente en el camino al cielo. Todo lo que Pablo hizo, escúchame, todo lo que Pablo hizo, aún pensando que era correcto, todo lo que Pablo hizo, y aún si hubiese sido correcto, no era suficiente para darle entrada a una relación eterna con el Señor. Y aquí encontramos a Pablo ahora dando su testimonio. El testimonio de Pablo no era que era malo. El testimonio de Pablo era que siendo bueno, siendo apasionado, amando al Señor, haciendo cosas que eran incorrectas en contra de los escogidos, él necesitaba un Salvador. Y el argumento en esta mañana, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, tú y yo necesitamos a Cristo como Salvador de nuestras vidas. No importa cuán bueno seas, no importa cuánto tengas en el banco, no importa cuántas habilidades tengas, no importa cuán bien te veas, no importa cuánto tiempo llegas a la iglesia, no importa lo justo que hayas sido, el buen matrimonio que hayas tenido, los hijos buenos que hayas criado, no importa nada de eso, porque a la hora de tu salvación, a la hora de entrar al cielo, sin Cristo no vas a poder entrar. Pero gloria a Dios que Cristo está en el negocio de salvar a gente buena. Y en el testimonio de Pablo, él reconoce quién él era. No una persona mala, él reconoce que aún siendo bueno, él necesitaba un Salvador. Pero eso me lleva a una tercera parte en su testimonio. Siendo bueno, haciendo todas las cosas correctas, él se tuvo que encontrar con Cristo Jesús. Y ve el versículo 14 conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas en contra del aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? ¿Qué pregunta? ¿Quién eres, Señor? Y Jesús le contestó: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Un hombre bueno da su testimonio, dice: yo era bueno, yo hacía lo correcto, yo perseguía a la iglesia pensando que estaba elevando el nombre de Dios, adorando a Dios, defendiendo a Dios. Pero me encontré en el camino con Cristo Jesús. Y un verdadero encuentro con Cristo te va a transformar. ¿Me escuchaste, hermano? Un verdadero encuentro con Cristo te va a transformar. Y por favor, anota esto que voy a decir, ponlo en un bumper sticker, anótalo en tu iPad, en tu nevera, porque esto es verdad. No es posible, por favor escucha, no es posible encontrarse con Cristo de forma verdadera y no ser cambiado de forma verdadera. Por favor, escúchame, no es posible encontrarse con Cristo de forma verdadera y no ser transformado de forma verdadera. Pablo, un hombre bueno, necesitaba a Cristo. Pablo necesitaba un encuentro con el Señor. Y él iba haciendo las cosas que él pensaba que eran buenas, que eran correctas. Y en el camino a Damasco, el Señor lo fue a buscar. Y mira qué interesante, no fue Pablo a buscar a Cristo, Cristo vino a buscar a Pablo. Pero cuando Cristo viene a buscar, escúchame, aguántate de la silla, porque cuando Cristo viene a encontrarse, Él se va a encontrar contigo.
Y te digo que te aguantes porque si te encuentras con Cristo vas a caer al piso. Porque el que se encuentra con Cristo tiene que ser transformado. Me encanta lo que Pablo dice en su testimonio. No se trataba de su historia. Él era un hombre bueno, hacía lo que pensaba que estaba haciendo lo correcto, pero comienza a hablar de Cristo. De hecho, mira la pregunta que él le hace al Señor Jesucristo. ¿Quién eres, Señor? Y ahí está el secreto de la salvación. Ahí está el secreto de la gracia, de la misericordia, de la vida eterna. Reconocer, preguntar, ¿quién eres, Señor? Yo quiero conocerte. Conocer al Señor es lo que hace que tú seas de un pecador que va directamente al infierno a un pecador que va directamente al cielo. Conocer al Señor, preguntarle, Señor, ¿quién tú eres? Y que el Señor te responda y que tú puedas comenzar a conocerlo de una forma íntima es lo que hace que una persona sea salva para siempre. Él dice, ¿quién eres, Señor? Y Jesús va a contestar, yo soy Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy a ese Jesús a quien le diste la espalda. Yo soy a Jesús que tú estás tratando de asesinar, estás tratando de perseguir. Yo soy ese Jesús que de alguna forma, de alguna manera, vine al encuentro contigo. En su testimonio, Pablo tiene que admitir que aún siendo bueno, es Cristo quien viene al rescate. Te puedo hacer una pregunta antes de continuar, porque Pablo va a hacer algo en cuanto a ese encuentro. Pero mi pregunta es, ¿se ha encontrado Dios contigo? ¿Has tenido un encuentro con el Señor? Y cuando yo te digo, escúchame, el testimonio de Pablo es único. La experiencia de Pablo es única. Yo espero que Dios nunca te tumbe en un caballo, porque ya tú usas carros. Yo espero que tú no vayas camino a Damasco, que no tengas que ir a perseguir a la iglesia. Yo no quiero que tú te pases por la misma experiencia de Pablo, pero sí es necesario que te encuentres con Cristo, porque si no hay encuentro con Cristo, no hay salvación ni hay vida eterna. Ahora te vuelvo a decir esto. La persona que se encuentra con Cristo de una forma real ha de ser transformada de una forma real. Porque no es posible encontrarse con Cristo sin sufrir ninguna transformación. Si yo te pregunto en esta mañana, ¿te has encontrado con Cristo? Tú me vas a decir, amén, gloria a Dios, aleluya. Ok, ahora déjame hacerte la pregunta de seguimiento. ¿Dónde están las marcas de tu encuentro con Cristo? Pastor, yo vengo a la iglesia. Pablo iba a la iglesia antes de conocer a Cristo. Pastor, yo me sé teología. Pablo era un doctor en la ley antes de conocer a Cristo. Pastor, yo hago obra de justicia y soy apasionado por el Señor. Tranquilo. Pablo hacía eso mismo antes de conocerlo. ¿Tú conoces a Cristo? ¿Has tenido un encuentro con el Señor? ¿Dónde están las marcas de tu encuentro? ¿Dónde están las evidencias? Pablo está dando su testimonio. Escúchame, por favor. Pablo está dando su testimonio. Dice, él comienza diciendo, lo que te voy a decir, hay testigos que pueden testificar, que pueden decir que lo que estoy diciendo es verdad. Y yo, la única evidencia que te voy a pedir no es de testigos que hablen a tu favor. Yo quiero ver las marcas, las evidencias de tu encuentro con Cristo. Yo quiero ver que tu testimonio sea real, cuando tú lo puedas contar, cuando tú lo digas, sea real, porque la gente pueda ver que tú tuviste un encuentro con el Señor, que el Señor te tumbó del caballo, que el Señor te transformó para siempre, que el Señor cambió tu vida, que el Señor te levantó, que el Señor te guardó, que el Señor te santificó y que hizo de ti una persona totalmente diferente. Enséñame las marcas, las evidencias de que tú has tenido un encuentro con el Señor. Y si no las tienes, escúchame, antes que el Señor te baje del caballo, bájate tú. Escúchame, si todavía no las has tenido, si no hay evidencia, por favor no digas que eres, por favor perdóname lo que te voy a decir, no digas que eres creyente, por favor no lo digas, hasta que tengas un encuentro con el Señor. Déjame darte la buena noticia, el Señor viene siempre al encuentro de los que quieren recibir la salvación, de los que Él mismo ha despertado ante lo horrible de su pecado y lo grande de su gracia. Por eso yo te ruego, te suplico,
ten un encuentro con el Señor como lo tuvo Pablo. Escúchame, no estoy hablando de la experiencia misma, sino un momento donde tú y el Señor en un mismo lugar, en un mismo momento, se unan, se conozcan, lleguen allí y tengan una relación personal. Mira lo que en la parte final de su testimonio, Pablo dice algo sumamente interesante. Ante este encuentro, Pablo fue sumiso al llamado y decidió no solamente aceptar el llamado de salvación, pero también obedecer a la encomienda. Y te voy a explicar lo que pasa allí antes de leer el versículo 19. El Señor le dice, esto es lo que yo quiero que pase. Yo soy Jesús y yo he venido a llamarte a ti y te he escogido para que tú seas un predicador en medio de los judíos y de los gentiles. Los judíos y los gentiles te van a perseguir, vas a pasar adversidad, pero yo te he puesto para que tú seas luz en medio de las naciones. Pablo escuchó eso cuando recibió el llamado de salvación, pero también el llamado al ministerio. Y mira lo que dice el versículo 19. Por lo cual, Rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Pablo dice, yo no fui rebelde. Escúchame, lo que el Señor me mandó a hacer, yo lo acepté, no puse ninguna excusa, no levanté ninguna objeción. Yo no dije, Señor, esto, ok, vamos a negociar la salvación. Yo te doy esto si tú me das esto. No, Pablo no pudo decir eso. Pablo dice, bueno, Señor, ok, yo te doy mi vida, pero tú gobiernas esta parte y yo gobierno esta parte. Pablo no habló de eso. Pablo literalmente dijo, yo no fui rebelde a la visión del Señor, al llamado de Dios. No fui rebelde. No puse excusas. Me comprometí con lo que el Señor me pidió que hiciera. El cambio que Él quería que yo hiciera en mi vida, pasó, porque el Señor me lo pidió. Había una nación que estaba en una guerra civil. Y en la guerra civil, los dos bandos, tanto la parte de los rebeldes contra la parte del gobierno, habían estado por años luchando. Había mucha pérdida de hombres y mujeres, de propiedades. Los rebeldes estaban molestos. No era un grupo grande, pero era un grupo organizado. Y por años la lucha continuó y continuó y continuó. Estaban esparcidos por toda la nación los rebeldes. Hasta que el gobierno comenzó a hacer avances y el liderazgo de los rebeldes decidió firmar un acuerdo de paz, de poner las armas. Resulta ser que estos depusieron sus armas y lamentablemente la noticia no llegó a alguna de las partes de la nación, así que la batalla, aun cuando ya se había firmado la paz, la batalla continuó por algún tiempo. Y cuando estos hombres que todavía estaban luchando, aun cuando había la paz, escucharon de que los líderes habían decidido, sin anunciarles, firmar la paz, se molestaron. Y en lugar de deponer las armas, continuaron la lucha por 10 años más. Porque ellos estaban molestos de que nadie les consultó. Yo no quiero eso para tu vida. El Señor te está llamando a un acuerdo de paz. Y lamentablemente en este acuerdo de paz tú no pones condiciones. Las condiciones las pone el Señor. Porque es el Señor quien sacrificó a su Hijo Jesucristo. Porque Él es que pagó el precio de la libertad y de la paz. Porque el que puso más es el Señor, no tú y yo. De hecho, tú y yo no ponemos nada en este acuerdo. Entonces, reclamarle derechos al Señor es la tontería más grande que un ser humano puede hacer. Pero lamentablemente es lo que mayormente los seres humanos hacen. Señor, te sigo, sí. Señor, te entrego, pero. Señor, te doy mi vida, esta parte, esta no. Y esta reclamación de derechos se ha convertido en parte de tratar de tener una relación con Dios que realmente nunca se va a dar. Pablo dice, yo no fui rebelde
a la visión divina. Yo no fui rebelde a lo que el Señor me pedía. Yo no fui rebelde cuando el Señor me llamó. Yo no fui rebelde cuando el Señor me envió. Yo no fui rebelde cuando el Señor me dijo que tenía que estar dispuesto a morir. Yo no fui rebelde cuando el Señor me hizo pasar por dificultades. Yo no fui rebelde cuando tuve que estar a punto de morir. Yo no fui rebelde. De hecho, Pablo está frente al tribunal y él no sabe lo que ha de pasar. Pero Pablo no fue rebelde. Él estaba dispuesto a morir por el Señor, porque en un día él se había encontrado con el Señor, y cuando el Señor se encontró con él, no había posibilidad de volver atrás. Su vida había sido cambiada, su vida había sido transformada, porque Cristo lo transformó para siempre. ¿Te puedo hacer una pregunta? Si el Señor te llama hoy, no si el Señor, cuando el Señor te llame hoy, ¿has de ser rebelde? ¿Has de poner condiciones? ¿O simple y sencillamente te vas a entregar total, absolutamente al llamado que Dios te hace? Ahora déjame pasar del testimonio de Pablo al testimonio de algunos que escucharon allí. Hay personas que al escuchar el evangelio no han de entender, y en muchos casos te van a tildar de evangélico loco. Van a tildarte de fanático. Te van a tildar de extremista. Mira el versículo 24. A esto le pasó a Pablo. Él dice, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Pero él le dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. ¿Alguna vez te han dicho loco? Hacen la mano los que le han dicho loco alguna vez. Lo más seguro estaban en lo correcto. ¿Te han dicho fanático? Sí. ¿Te han dicho aleluya? ¿Alguien te ha dicho pastorcito? Yo me las conozco todas. Pablo pasó por esto. Pero Pablo entendía que esto era normal. De hecho, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, mira lo que Pablo dice, no tienes que buscarlo, voy a citar. Dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Cuando hablamos de la cruz de Cristo, cuando hablamos del perdón que se encuentra en la cruz de Cristo a través de la sangre derramada, cuando hablamos del arrepentimiento, cuando hablamos de la gracia de Dios, hay gente que va a decir, no es posible, es muy sencillo arrepentirse y recibir perdón de Dios. Eso es una tontería, eso es una locura. Es cierto, es una locura para los que se pierden. Pero mira lo que dice el verso 18, dice, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, pues dice, la Escritura dice, destruiré la sabiduría de los sabios. Hermano, yo estoy loco. No sé si ese amén fue de aprobación, pero mi esposa lo puede decir, yo estoy loco, ¿cierto? ¿Sabes por qué yo estoy loco? Porque el Señor me salvó a mí. Wow. El Señor me salvó a mí. A mí, hermano. El Señor me salvó a mí por gracia, no porque yo lo mereciera. Y lo único que yo tuve que hacer es darme cuenta de lo horrible de mi pecado y pedirle perdón a Él, sincera y honestamente. Escúchame, a mí nadie me tumbó del caballo. No hubo estrellas ni fuegos artificiales. No me movieron la cabeza. No me movieron la cabeza. No me caí al piso. Pero en un momento dado, el Señor me salvó. A los 8 años de edad, un niño llorando, dándose cuenta de su pecado. Vino al altar, nada más. Nadie gritó, nadie saltó, pero el Señor me salvó. Dime si eso no es locura. Pero en esa misma locura, el poder de Dios actuó para transformarme de lo que pudo ser lo peor
a un hijo de Dios que no es lo mejor, pero gloria a Dios, no depende de mí, depende de Él. Y cuando yo doy mi testimonio, la gente va a decir, ah, qué locura. Pero los que me conocen saben que estoy diciendo la verdad. Porque no se trata de mi historia. Se trata de lo que Cristo puede hacer en mí y lo que está haciendo en mí. Salvarme cada día, santificarme cada día. Eso lo puede hacer solamente el Señor. Si es locura, claro que es locura. Pero para los que se van a salvar es el poder de Dios, transformando a la vida de las personas. La pregunta es, ¿tú tienes testimonio? Puedes decir a las personas, esto es lo que Dios ha hecho en mí, aunque te tilden de loco. O tienes miedo de que la gente se ría de ti. Tienes miedo de que la gente te diga extremista. Tienes miedo de que la gente se ría de ti. ¿Tienes miedo? ¿Sabes qué? Yo no tengo miedo. Porque ciertamente soy un loco para los demás. Pero puedo testificar del poder de Dios que cambia vida. Déjame darte algo más. Déjame darte el testimonio y su urgencia. Ve conmigo al versículo 28. El versículo 28 dice, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a hacerme cristiano. Pablo da su testimonio, pudiendo presentar su defensa, decide contarle la historia de lo que Cristo había hecho en su vida. Y el rey Agripa, por poco, recibe al Señor. Yo quiero que tú entiendas la urgencia de presentar el testimonio. Tú y yo no somos llamados, por favor, a salvar a nadie. Tú y yo no podemos salvar a nadie. El Señor no me llama a mí a salvar a nadie. El Señor me llama a presentar mi testimonio a todas las personas, a presentar el testimonio de lo que Cristo hizo en mi vida. Él es el que salva, Él es el que transforma. No es mi poder, es el poder de Dios. Pero aquí yo encuentro una persona que por poco se salva. Y qué tristeza, ¿verdad? Que estando tan cerca, terminara tan lejos. Qué tristeza de que, habiendo escuchado el Evangelio, en el último segundo decidiera no recibirlo. Qué tristeza sería que tú, escuchando el Evangelio aquí, amigo, amiga, que llegas a nuestra iglesia, escuchando el Evangelio domingo tras domingo, disfrutando de la alabanza, disfrutando de la predicación todos los domingos, estuvieses tan cerca, pero a la misma vez tan lejos. Por eso yo quiero presentarte la historia de Cristo Jesús. Cristo Jesús vino a este mundo. El Hijo de Dios se hizo como nosotros, para tomar el lugar que te pertenecía a ti y me pertenecía a mí. Nuestro pecado nos había alejado de Dios. Pero para pagar Dios el precio de nuestro pecado, envió a su Hijo. Jesucristo tomó su lugar en la cruz. Murió por tus pecados. Derramó su sangre. Fue sepultado. Y al tercer día resucitó de los muertos. Y con este acto increíble, precioso, satisfizo la justicia de Dios por el pecado. Pero te dio la oportunidad a ti y a mí de si nosotros ponemos nuestra fe en Él, recibamos el perdón y la vida eterna. Mira qué sencillo. Reconocer que somos pecadores. Venir ante Jesucristo y entregarle toda la vida, confiando en Él. Y Él nos salva para siempre. ¿Qué tal si, escuchando este mensaje, estés tan cerca, pero a la misma vez tan lejos? Mi oración es que en esta mañana este testimonio de Pablo sea el testimonio de la iglesia de Dios. Que nosotros nos atrevamos a presentar este testimonio y de esta manera que muchas personas puedan conocer, saber que Cristo salva para siempre. Te pones de pie y me acompañas en oración. Dios eterno, Dios bueno, te alabamos, te damos las gracias por tu palabra, te damos gracias por la vida eterna y gracias por el testimonio de Pablo. Mi oración es que nosotros también como iglesia
podamos, Señor, tener un testimonio de lo que tú has hecho en nosotros. Mi oración es que también lo podamos contar a otros. Esta es mi oración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te voy a hacer varias preguntas antes de ir a la alabanza. ¿Cuál es tu testimonio? ¿Puedes contarlo claramente a otras personas? ¿Cuándo fue la última vez que alguien escuchó tu testimonio? ¿O tienes miedo a la reacción de la gente? ¿Tienes miedo a que la gente te tilde de loco, de religioso, de extremista, de fanático? ¿O por el contrario, entiendes la urgencia de presentar tu testimonio?